Hola, doctor. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, doctora. Bien, gracias. Qué bueno. Bueno, vamos a empezar para aprovechar el tiempo y que nos dé tiempo hacer todo el análisis del tema del día de hoy. ¿Ya ven mi pantalla? Ya. ¿Ya? Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a revisar curva ROC, ¿vale? Entonces, ¿alguien leyó algo o más o menos de los artículos que les mandé les quedó como claro cuál es el objetivo principal de este tipo de análisis estadístico? ¿No? Pues no pude leer todos los archivos, doctora. Leí nada más el primero. Ajá. Este, es solo que entendí que es algo que, bueno, es una curva que Ujú. puede ayudarnos a eh, como a la precisión de lo que se está buscando. Ajá, de lo que se está hablando. Más o menos tiene la idea, doctora, pero no se preocupe, ahorita vamos a revisar todo el tema. Entonces, vamos Sí. a empezar con el tema de día de hoy, que es Cuba Rock. Entonces, como introducción, eh, las pruebas diagnósticas nos van a permitir identificar la presencia o ausencia de una enfermedad, pero a partir de un punto de corte. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a contrastar un desenlace dicotómico, pero con una variable cuantitativa, y esa variable cuantitativa nos va a ayudar a saber cuál es el mejor punto de corte para poder discernir entre la presencia o la ausencia de alguna enfermedad o de alguna cierta característica que nosotros estemos evaluando con este tipo de análisis. Entonces, de manera general, ahorita lo vamos a ir desglosando a lo largo de la presentación, ya cuando vayamos resolviendo esto en SPSS, pero la curva ROC es el equilibrio entre la sensibilidad y la especificidad. De pronto pareciera, o a lo mejor ahorita ustedes no están tan familiarizados con estos términos, pero ahorita los vamos a ir revisando porque son conceptos que vamos a ir utilizando durante toda la clase del día de hoy. Y es una representación gráfica de poder graficar tanto la sensibilidad y especificidad específicamente de lo que queremos demostrar con ese contraste de la variable dicotómica y la variable cuantitativa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que contratamos es una variable cuantitativa, la cual va a requerir un punto de corte para poder categorizar un resultado como positivo o negativo, es decir, como la presencia o la ausencia de alguna enfermedad. Y nada más. Ok. Entonces, mm, una forma muy sencilla de que puedan entender cuál es el objetivo principal de una curva ROC es haciendo esta analogía con una radio. Entonces, imagínense que ahorita ustedes en este momento están escuchando o están sintonizando una señal de radio, pero la señal que ustedes están recibiendo no es como la adecuada. ¿Por qué? Porque estamos teniendo ruido de fondo y si ustedes subieran solamente el volumen, aumentaría tanto la señal como el ruido de fondo que están teniendo. Entonces, imagínense que el volumen es como los verdaderos positivos, que ahorita les voy a explicar cuáles son, y el ruido son los falsos negativos. Y el punto donde se alcanza una buena señal, es decir, sin interferencias y que podamos escuchar de manera adecuada esa estación de radio, va a ser donde vamos a graficar esa señal, es decir, el punto de corte que nosotros vamos a establecer o a buscar para poder discernir entre los sanos o los enfermos o los que tienen cierta característica o no, ¿vale? Entonces, es el ajuste óptimo. El ajuste óptimo será aquel punto donde determinemos la mayor relación entre señal y ruido. Entonces, en otras palabras, la curva ROL lo que me va a permitir es hacer un contraste entre los falsos positivos y que se grafica en el eje de las X y los verdaderos positivos que graficamos en el eje de las Y. Entonces, a partir de la línea de referencia, que es esta diagonal que ustedes están viendo en color rojo, déjenme colocar el apuntador. Ahí aquí. Entonces, a partir de la línea de referencia, que es esta roja que ustedes están viendo, es la probabilidad del 50% de discernir entre los sanos y los enfermos, pero si ustedes establecieran un punto de corte de cualquier prueba diagnóstica, eso sería igual a la cero, es decir, no tiene ningún rendimiento diagnóstico.
Sería lo mismo que aventar una moneda al aire y que nos salga cruz o cara, ¿vale? Entonces, todo lo que esté arriba de esta diagonal de referencia o de la área bajo la curva es lo que nos va a discernir o lo que nos va a hablar del rendimiento diagnóstico que tiene esa prueba en general para poder determinar la ausencia o la presencia de una enfermedad, pero a partir de un punto de corte, ¿vale? Entonces, en otras palabras más sencillas, una curva de ROC es un gráfico de la sensibilidad que estamos graficando en el eje de las Y, es decir, los verdaderos positivos frente a uno menos especificidad, que son los falsos negativos, ¿vale? Que graficamos en el eje de las X de una prueba diagnóstica en escala cuantitativa, ¿de acuerdo? Ahora, este es el diseño arquitectónico para los estudios de proceso o estudios de prueba diagnóstica, que son los que usan este tipo de análisis estadístico. Entonces, el acrónimo para poder desarrollar este diseño arquitectónico es un acrónimo que se llama PIES. Entonces, es P porque son los pacientes o la población que se va a estudiar. La I es por la prueba innovadora, es decir, lo que queremos realmente conocer qué rendimiento diagnóstico tiene para diagnosticar X enfermedad. Tiene que ver con el estándar de oro. No siempre vamos a contar con el estándar de oro, pero aquí tendríamos que poner el estándar de oro o el estándar de referencia. Y esa es la información de salida que nosotros vamos a obtener a partir de analizar ese rendimiento diagnóstico que tiene la prueba innovadora en esta población que estamos estudiando, pero comparada con el gol estándar, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a obtener? Sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos y razones de verosimilitud. ¿De acuerdo? En este ejemplo del artículo que les mandé, la pregunta de investigación que se quería resolver o se resolvió a lo largo de todo el artículo es cuál es la certeza diagnóstica del antígeno prostático para el diagnóstico de cáncer de próstata. Entonces, aquí tenemos como población a los pacientes con sospecha de cáncer de próstata, ¿vale? Y a partir de ello se hacen pues la demarcación diagnóstica que nos va a permitir realmente saber a quién vamos a poder incluir a nuestro proyecto de investigación, la estratificación pronóstica para ver si realmente hay algunas variables que puedan estar funcionando como potenciales confusoras y que nos permitan o tengamos que tener ese cuidado para poder hacer el ajuste en los demás análisis inferenciales y multivariados. ¿Y qué estamos, la maniobra cuál es? Pues la prueba innovadora, en este caso fue el antígeno prostático específico, comparado con quién? Con el gol estándar, que es el resultado histopatológico. ¿Cuál es el desenlace que estamos buscando? Es la información de salida, es decir, qué tanto rendimiento diagnóstico tiene el antígeno prostático comparado con el resultado histopatológico. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? No, no, doctor. Ok, perfecto. Ahora, vamos a retomar conceptos que son importantes para ir comprendiendo este tipo de prueba estadística. Primero, les debe de quedar claro qué es sensibilidad. Entonces, a manera de libro es la proporción de individuos enfermos que tienen el resultado de la prueba innovadora positiva. ¿De acuerdo? Es decir, en otras palabras, es la proporción de enfermos bien diagnosticados, es decir, la población que realmente o el porcentaje de la población que realmente tiene la enfermedad, ¿vale? Ahora, ¿qué es la especificidad? Es la proporción de individuos no enfermos que tienen el resultado de la nueva prueba negativa. Es decir, en otras palabras, la proporción de sanos correctamente identificados, es decir, los que realmente tienen ausencia de la enfermedad. Y ahora, ¿qué es el valor predictivo positivo? Es la probabilidad que tiene un paciente con cierta prueba positiva, ya sea un signo, síntoma, un resultado de laboratorio o gabinete, o algún índice de cursar con una enfermedad determinada. En otras palabras, es la probabilidad que tiene el paciente preprueba de tener la enfermedad con un resultado positivo. Y por su parte, ¿qué es el valor predictivo negativo? Pues es la probabilidad de que un paciente con cierta prueba negativa de estar libre de la enfermedad. Es decir, es la probabilidad preprueba de no tener la enfermedad con un resultado negativo. Aquí es importante que les hagan pie en algo que deben de tomar en cuenta. Los valores predictivos, tanto positivos y negativos, van a modificarse de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad que ustedes están estudiando. Entonces, si ustedes tienen una prevalencia de la enfermedad alta, ¿qué es lo que va a pasar?
el valor predictivo positivo va a incrementar más y el valor predictivo negativo va a disminuir. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes tuvieran un paciente con un test positivo, prácticamente va a ser el diagnóstico de la enfermedad, pero un test negativo no va a descartar la enfermedad. Al contrario, si tienen una baja prevalencia de la enfermedad, el valor predictivo negativo incrementa y el valor predictivo positivo disminuye. ¿Y esto qué quiere decir o cómo se traduciría? En el análisis de sus resultados, que un test negativo prácticamente va a descartar la enfermedad. Entonces, es importante que tomen en cuenta que estos valores, tanto la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos, se ven modificados por la prevalencia de la enfermedad que nosotros estamos estudiando o que estamos investigando. ¿De acuerdo? Ahora, secundario a esto, hay otro análisis que vamos a ver ahorita más adelante que se llama nomograma de Fagan. Esta es una estrategia práctica para estimar la probabilidad de la enfermedad ante una prueba positiva, pero a distintos valores de la prevalencia. Es decir, como que hace un ajuste en la relación de los verdaderos positivos y de los falsos negativos y que realmente nos habla de qué tanta probabilidad va a tener ese paciente post prueba de presentar esa enfermedad. Y aquí salen dos términos muy importantes, que es la razón de verosimilitud positiva, que va a ser la probabilidad de obtener un resultado positivo, es decir, de tener la enfermedad cuando la prueba sale positiva. Y la razón de verosimilitud negativa, que es la probabilidad de obtener un resultado positivo, es decir, que realmente tenga la enfermedad del paciente, pero cuando tenga una prueba negativa. Estos valores de verosimilitud positiva y negativa es lo mismo que el likelihood ratio positivo y negativo, ¿vale? Estos solamente son sus términos en inglés, en español es razón de verosimilitud positiva y negativa, ¿de acuerdo? Ahorita más adelante que hagamos el ejercicio, les voy a enseñar cómo se interpreta este nomograma de Fagan y qué calculadora pueden utilizar para desarrollar, ¿vale? Entonces, el siguiente punto que les debe de quedar claro es que una curva ROC nos va a permitir elegir el mejor punto de corte para hacer el diagnóstico de entre los sanos y los enfermos o entre la presencia o ausencia de una enfermedad, ¿vale? Entonces, la evaluación del mejor desempeño de una prueba diagnóstica dentro de un rango de valores posibles de una variable predictora, es decir, dentro de los valores que tenemos de la variable cuantitativa. A partir de este análisis vamos a seleccionar cuál es el mejor punto de corte para poder hacer este diagnóstico. Entonces, ¿a qué se refiere o cómo es que vamos a analizar o vamos a seleccionar este mejor punto de corte? Porque va a ser aquel que va a garantizar la mejor área bajo la curva, es decir, el mejor rendimiento diagnóstico de esta prueba de forma global, que incluya la mejor sensibilidad y especificidad que muestre el mejor desempeño diagnóstico de la prueba, ¿vale? Entonces, en otras palabras, nos va a ayudar a discriminar el desenlace dicotómico que corresponde al valor cuantitativo de la prueba, que tiene mayor sensibilidad y menor cantidad de falsos positivos, ¿vale? Y a manera gráfica, este mejor punto de corte se va a situar hacia arriba y hacia la izquierda. Esto quiere decir que una prueba de rock de uno sería una prueba perfecta, ¿de acuerdo? Y conforme ese punto se vaya alejando de esta zona, pues el rendimiento diagnóstico de la prueba va a ir disminuyendo, ¿vale? Por eso es que todo lo que esté debajo de la diagonal o de la línea de referencia, que es esta que ustedes ven en rojo, pues no tiene ningún rendimiento diagnóstico que nos ayude a mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes, porque es lo mismo que atribuir que eso se debe al azar. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Ok, perfecto. Ahora, este punto de corte que les acabo de explicar es una manera gráfica, pero ahorita más adelante cuando vayamos corriendo esta prueba estadística en el programa de SPSS se van a dar cuenta que como a veces no queda tan claro dónde se ubica ese punto de corte. Entonces, hay algo que se llama índice de Jouden que nos va a ayudar a realmente a encontrar esas coordenadas. ¿Se acuerdan de esa analogía que les puse al principio de la radio? Nos va a ayudar a encontrar esas coordenadas, tanto en los verdaderos positivos como en los perdón, los falsos positivos, para especificar realmente dónde se encuentra ese punto de corte, que va a ser el ideal para poder discernir entre la presencia o ausencia de alguna enfermedad. Y para eso utilizamos el índice de Joule.
¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es la fórmula o qué fórmula tenemos que aplicar para saber el valor de este índice? Es igual a la sensibilidad menos, abro paréntesis, entre uno menos especificidad. En otras palabras, es sensibilidad menos los falsos negativos. ¿De acuerdo? Entonces, este valor del índice de Youden va de más uno a menos uno. Y entre más se acerque a más uno, el rendimiento diagnóstico de esa prueba va a ser mejor que el que se acerque a menos uno. Entonces, ¿por qué esto es así? Porque una curva ROC que tenga un rendimiento diagnóstico de más uno va a ser una prueba con 100% de sensibilidad y 0% de falsos positivos, es decir, 100% de especificidad. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de cómo se vaya ubicando el área bajo la curva durante este análisis, vamos a tener diferentes rendimientos diagnósticos. Entonces, todo lo que ustedes lean en algún artículo que se encuentre debajo de 0,50, es decir, debajo de la línea de referencia que nosotros estamos observando en la imagen inferior del lado derecho de ustedes, no va a tener ningún rendimiento diagnóstico, es decir, no tiene capacidad para diagnosticar, es decir, no me va a dar esa capacidad para realmente discernir entre el paciente que está enfermo o el paciente que está sano. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes observan aquí en la primera imagen que estamos graficando dos gráficas de campana de Gauss, lo que pueden observar aquí es que los intervalos de confianza aquí no se están tocando. Entonces, eso me va a ayudar a discernir entre realmente la población que está sana y la población que está enferma. Y esto es gráficamente hablando de una curva de ROC que tenga un rendimiento diagnóstico o un área bajo la curva de 0,99. Es decir, me va a ayudar a diagnosticar a la enfermedad en el 99% de seguridad en esa población que yo estoy estudiando. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí tenemos diferentes niveles de rendimiento diagnóstico de esta curva. Entonces, siendo de 0,5 hacia abajo, no tenemos capacidad diagnóstica, pero de 0,7 a 0,8 ya es una capacidad diagnóstica aceptable, de 0,8 a 9 es excelente y lo que esté arriba de 0,9 ya es una capacidad diagnóstica sobresaliente. Entonces, lo que ustedes esperan encontrar o cuando empiezan a analizar este tipo de artículos es que esa curva, esa área bajo la curva esté por arriba de 0,5, ¿de acuerdo? Y ya después van a tener que ir determinando qué tanto rendimiento diagnóstico tiene, si es un rendimiento diagnóstico aceptable, si es excelente o si es sobresaliente. Y de eso va a depender las decisiones que vayan tomando en su práctica clínica diaria, ¿vale? Entonces, vamos a retomar el ejemplo del diseño arquitectónico que les mostré en la diapositiva anterior. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que están contrastando o contrastaron el antígeno prostático contrastado con el gol estándar, que en este caso fue el resultado histopatológico para discernir la presencia de cáncer o ausencia ¿de acuerdo? Entonces, lo que están viendo aquí en este gráfico de curva ROC es que al contrastar el punto de corte del antígeno prostático con la presencia o ausencia de cáncer de próstata, el mejor punto de corte se encuentra aquí. Pero ustedes se preguntarían, bueno, ¿y ese asterisco qué indica? ¿Qué puntaje es? Eso no lo sabemos hasta que hacemos el análisis del índice de Youden. Por eso es importante el índice de Youden porque es quien les va a dar las coordenadas para poder encontrar ese mejor punto de corte. Entonces, si ustedes analizan la tabla que venía en el artículo, les están poniendo los valores del antígeno prostático, la sensibilidad y los falsos positivos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se acuerdan que en la manera en que calculamos el índice de Youden es sensibilidad menos los falsos positivos? Y el valor más alto que encuentren en esa operación aritmética va a ser el mejor punto de corte para poder discernir a partir de su variable cuantitativa la presencia o ausencia de la enfermedad que ustedes están buscando. En este caso, a partir de un puntaje de 20,7 en el caso del antígeno prostático, es el mejor punto de corte para discernir a los pacientes sin cáncer o sin sospecha de cáncer y arriba de 20,7 a los pacientes que van a tener sospecha de cáncer. Entonces, ¿qué estamos observando aquí? Que esta curva de ROC tiene un área bajo la curva de 0,769, con un intervalo de confianza que va de 0,735
a 0,80 y es estadísticamente significativo. En otras palabras, me está ayudando, este punto de corte me va a ayudar a discernir o a diagnosticar de manera correcta en un 76,9% la presencia de cáncer de próstata. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? Sí, doctora. Bueno, Adelante, doctora. menciona ahí en el asterisco, o sea, ¿cómo Ajá, saber que es exactamente en ese punto y no, por ejemplo, en el punto anterior, no sé, el que está más abajito ajá. o el que está más arribita, no sé. Ok, eso se hace a partir del índice de Yougden. El índice de Yougden me va a ayudar como a encontrar esas coordenadas donde se va a encontrar mi mejor punto de corte para poder hacer el diagnóstico o poder discernir entre la presencia o ausencia de alguna enfermedad. Entonces, habíamos comentado hace rato que ese índice va de +1 a -1. Lo ideal es que se pegue más a +1 porque es donde encontramos prácticamente una curva de Rock perfecta. Es decir, hablando de un punto de +1, gráficamente ustedes estarían encontrando ese punto aquí. Entonces, me estaría hablando de una sensibilidad al 100% y una especificidad al 100%. Es decir, estoy diagnosticando de manera correcta al 100% a los que tienen la enfermedad y estoy quitando de manera o estoy mostrando de manera correcta al 100% los verdaderos que están, los pacientes que son sanos, es decir, los que tienen ausencia de la enfermedad. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, eso es una prueba de rock, una curva de rock perfecta, ¿vale? Entonces, a partir de que yo voy a establecer ese punto de corte, para eso me voy a apoyar en esto que se llama índice de Youden, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la fórmula para el índice de Youden? Es la sensibilidad menos los falsos positivos. Entonces, ¿cómo es que yo voy a decidir a partir de estos valores que salen cuando yo corro esa fórmula aritmética, el valor más alto? ¿Vale? ¿Por qué? Porque es lo que más esté cerca o esté cercano a +1, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿cuál es el valor que más se acerca a +1? Tienen El cero punto punto cuarenta. 400, ajá. Sí, ese. Tienen cero Ujú. punto cuatrocientos setenta y nueve, tienen 0,470, entonces lo que más, el valor más alto, y ahorita lo vamos a ver, ahorita probablemente esto los confunde porque esto no está ordenado de forma descendente, es decir, del más alto al más bajito. Si estuviera ordenada esta tabla así, ustedes visualmente podrían identificar ese mejor punto de corte de manera más sencilla, pero aquí no está ordenado de manera descendente, ¿de acuerdo? Entonces, el punto que les va a establecer que es el mejor punto de corte es a partir del valor del índice de Youden más alto, porque es que lo que más se va a pegar a +1. Entonces, en este caso, ¿cuál es lo que más se pega a +1? Es 0,479. Entonces, a partir de aquí es 20,70. Entonces, ¿cómo grafico o cómo voy a saber que el asterisco va en esta parte? Porque aquí ya me está dando las coordenadas. Aquí yo tendría que ubicar 0,739, que más o menos es por aquí. ¿Ya vieron dónde está la sensibilidad? Porque aquí me está diciendo sensibilidad. Acuérdense, en el eje de las Y graficamos sensibilidad y en el eje de las X graficamos los falsos positivos o uno menos especificidad, que es igual lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí estaría ubicando 0,739, que más o menos es en esta distancia, y en el eje de las X, ¿a quién tengo que buscar? A 0,26, que más o menos es por aquí. Entonces, por eso el asterisco está acá, ¿de acuerdo? Cuando ustedes corren el análisis en este SPSS, lo único que les va a aparecer es esta, ahorita lo vamos a ver, pero lo único que les va a aparecer es el puro gráfico. Les va a arrojar, sí, el área bajo la curva, les va a arrojar el intervalo de confianza y les va a arrojar el valor de P, pero no les va a decir dónde se encuentra ese punto de corte ideal para poder hacer el diagnóstico o de discernir entre la presencia o la ausencia de alguna enfermedad. Y eso ya lo hacemos con el índice de Joule, ¿de acuerdo? ¿Dudas? ¿Sí le respondí su duda, doctora Miriam? Sí, claro. Y Ah, nada ok. más, bueno, cuando habla de esta parte del área bajo la curva, Ajá. se refiere a donde está la línea de referencia hacia donde está la línea azul. Esa sería el área bajo la curva. Ujú. Ahorita le explico por qué hablamos de área bajo la curva. Esta es la mejor gráfica. Esta área bajo la curva
hablamos de lo que esté desde esta línea de referencia, que es la rojita que ustedes ven acá. ¿Sí la ven? Sí, Ok. Y se refiere a lo que esté por arriba de esa línea de referencia. ¿Por qué? Todo lo que esté por abajo de la línea de referencia, hablamos que es del 0,50, es decir, que yo tengo la probabilidad de diagnosticar de manera correcta al 50% de mi población, es decir, puedo discernir que el 50% de mi población va a tener X enfermedad y el otro 50 pues aparentemente está sano. Entonces, eso es atribuir esas diferencias prácticamente al azar, porque es lo mismo que lanzar una moneda al aire. Tengo el 50% de probabilidad de que tenga la enfermedad si tengo un resultado positivo o el 50% de que no tenga la enfermedad, de que en caso de que tenga una prueba negativa. Entonces, todo lo que esté debajo de esta línea de referencia no tiene un buen rendimiento diagnóstico. ¿Qué esperaríamos nosotros encontrar? Que esas curvas se vayan acercando a quién, al mejor punto de referencia, que en este caso es el 1. Gráficamente, lo que nos dicen los libros de estadística es que el mejor punto de referencia es lo que se encuentra hacia arriba y hacia la izquierda de la curva, es decir, hacia aquí. Todo lo que se pega hacia este lado va a tener mejor rendimiento diagnóstico y es donde prácticamente encontramos el mejor punto de corte. Pero si se dan cuenta, cuando ustedes corren, la curva ROC en ese PCS, y ahorita lo vamos a ver, pues imaginen que no tienen este punto, lo único que les va a aparecer es el puro gráfico, ¿vale? Pero a eso nos referimos con el área bajo la curva, es decir, que esa área bajo la curva debe estar arriba de 0,50 para realmente discernir si esa prueba que estamos evaluando tiene un adecuado rendimiento diagnóstico. Entonces, a partir de ello, ya está establecido que lo que esperamos encontrar es que esa área bajo la curva esté por lo menos de 0,7 hacia arriba, ¿vale? Porque a partir de 0,7 tenemos un rendimiento diagnóstico aceptable, de 0,8 a 9 excelente, y ya lo que encontremos arriba de 0,9 ya va a ser un rendimiento diagnóstico sobresaliente. Y esto se explica gráficamente con esta imagen. Si yo tengo un rendimiento diagnóstico que esté por arriba em, de 0,99, vean lo que pasa con el error estandarizado, disminuye y es muy claro o va a ser muy claro que prueba diagnóstica va a tener mejor rendimiento para discernir entre los sanos y los enfermos, pero conforme va disminuyendo esa área bajo la curva, vean lo que está pasando con el error estandarizado, incrementa. Entonces ya no va a tener tanta rendimiento diagnóstico para que me pueda discernir entre los sanos y los enfermos. ¿Y qué pasa cuando tenemos un área bajo la curva de 0,50, que es la diagonal de referencia? Vean, ya no es claro quién va a ser, qué población o qué pacientes van a ser o qué participantes van a ser los sanos y qué pacientes están enfermos. Es decir, qué pacientes tienen la enfermedad y qué pacientes están libres de la enfermedad. A eso me refiero, doctor. ¿Ya quedó un poquito más clara esta parte? sí, doctora. Perfecto. ¿Alguna otra duda? No, doctora. Bueno, No. entonces, Entonces, perdón, entonces adelante, doctor. entiendo que las curvas ROC en este caso nos van a ayudar a determinar un punto de corte de una variable cuantitativa para Ujú. transformarla en dicotómica. Ajá. De manera general, la curva ROC lo único que me va a permitir es establecer un punto de corte ideal o idóneo a partir de una variable cuantitativa, pero que estoy contrastando con un desenlace dicotómico, es decir, con la presencia o ausencia de alguna enfermedad o con la presencia o ausencia de alguna característica. No solamente contrastamos enfermedades. También contrastamos cierto tipo de características que nos ayudan a saber si ese paciente va a tener un mejor o un peor pronóstico. Ahorita lo vamos a ver en los ejemplos clínicos, pero de manera sencilla, para que no se me confundan, es eso. O sea, voy a contrastar una variable, un desenlace dicotómico, pero a partir de una variable cuantitativa. Y esa variable cuantitativa, para saber cuál es el mejor punto de corte, sí tengo que hacer la dicotómica, como acaba de decir la doctora Miriam, pero lo único que me va a ayudar a saber una curva ROC es el mejor punto para discernir, es decir, a partir de aquí yo voy a diagnosticar a los que tienen la presencia de la enfermedad y a partir de aquí hacia abajo los que van a tener ausencia de la enfermedad, ¿de acuerdo? Sí, y o sea, esto funciona para cualquier variable cuantitativa.
Ujú. Es decir, no sé, en este caso es Si es de valorar libre el. distribución o distribución normal. Ajá, sí, No, pero aparte aquí, me refiero ah, no sé, por ejemplo, en este caso es el antígeno prostático, ¿no? ajá, Pero, por ejemplo, no sé digo, porque el antígeno prostático como tal ya te da un número, ¿no? Un dato numérico como ajá, tal. Pero, por ejemplo, cuando utilizamos instrumentos para ajá, medir algún constructo, hablando en esta parte educativa, no sé, por ejemplo, si aplicamos un instrumento para evaluar depresión, ¿no? Y te da un ujú, puntaje, entonces yo puedo establecer un punto de corte para ver si tienen o no tienen depresión, o por ejemplo, ujú, no sé, no sé, bienestar psicológico, ¿no? Si ujú. sí o no, ¿no? O sea, el Curvas Rock nos sirven para todo ese tipo de variables. Sí, sí, aquí nada más lo único que tienen que tomar en cuenta es que tienen que tener la variable cuantitativa, así sea un instrumento, cuestionario, que ahorita de hecho vamos a trabajar con un cuestionario. Tiene que ser una variable numérica, cuantitativa, porque de otra manera no van a poder hacer ese punto de corte. O sea, los supuestos es que tengan un desenlace dicotómico y ese desenlace lo estén contrastando con una variable cuantitativa. Entonces, sí, por eso les decía, no simplemente se trata o nos ayudan a discernir entre la presencia o ausencia de alguna enfermedad, también nos pueden ayudar a discernir entre el mejor punto de corte de algún cuestionario, de algún instrumento para poder hacer un tamizaje. Ujú, Sí, gracias. Lo que pasa es que, bueno, he leído algunos artículos que utilizan instrumentos ujú, y en realidad hay muy pocos instrumentos, bueno, igual estoy mal, ¿no? O no he buscado bien, ajá, pero hay muy pocos instrumentos que te dicen realmente cómo se evalúan, ¿no? O sea, te aparece ya el resultado, pero nunca te dice, no sé, de 0 a 30 depresión leve, no, es un ejemplo, ¿eh? ajá, De 31 a pues, 70 moderada y de 71 a 100 severa, ¿no? Suponiendo. Entonces, ujú, nada más aparecen y no sé, he leído artículos en que pues nada más manejan como esta parte cuantitativa, medianas o medias, ujú. o o sí lo manejan así como leve, moderada, severa, pero nunca te dicen. ¿Cómo se hizo la clasificación? Exacto, o sea, hasta cuánto yo Ajá. digo, así es leve, es moderada, es severa. Entonces, la Ah, verdad, yo he tenido mucho bueno, conflicto con eso y ajá. nunca he entendido eso, ¿no? Bueno, doctora, ahí ya se metió en algo más fino, pero para resolver su duda y no se quede, no se frustre con eso se hace a partir de modelos de regresión logística. Entonces, yo sé que ahorita ya estamos sobre tiempo, pero sí les voy a grabar un video para que quede más clara esa parte de cómo correr los modelos. Pero cuando ustedes corren un modelo de regresión logística, les da algo que se llama valores de beta. Y a partir de esos valores de beta, se va analizando qué variable tiene mayor peso en el desenlace que nosotros estamos estudiando. ¿Se acuerdan que al principio de la clase les mostré un modelo de regresión lineal o cómo es que se hizo el cuestionario finlandés para tamizar o para determinar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en esa población, que fue una población finlandesa? Pues eso se hizo a partir de un modelo de regresión logística y se fueron analizando los betas. Y a partir de ese valor de betas se fue determinando qué variables se iban a introducir al cuestionario y con esas preguntas se fue dándole un puntaje. Pero esos son ya análisis más finos, más a profundidad para poder hacer un cuestionario y determinar a partir de qué puntos vamos a determinar la severidad o el grado de riesgo de alguna enfermedad o de algún desenlace que estemos buscando. Pero de manera sencilla, se hace a partir de los valores de beta que se arrojan en los modelos de regresión logística. Ujú. Y Ok, gracias. hablando nada más exclusivamente de la cosa, no, lo que no quiero es que se confunda una curva Red Rock. La mente me va a ayudar a evaluar el rendimiento diagnóstico de una prueba innovadora que estoy analizando. En este caso, el ejemplo que les puso el artículo que les mandé es analizar el antígeno prostático para discernir entre la presencia de aquellos pacientes que tenían cáncer de próstata o los que pudieran llegar a tener cáncer de próstata y los que no. Ahora, siempre tienen que recordar que la prueba innovadora de ninguna manera va a sustituir el gol estándar, pero sí nos va a poder ayudar a tomar decisiones prácticas, rápidas
para poder resolver la patología del paciente, sobre todo en ambientes donde no tenemos los recursos necesarios para poder hacerlo. Por ejemplo, en el primer nivel de atención, prácticamente ahí no tenemos muchos recursos, pero tenemos que aprender a resolver con lo poco que tenemos, ¿vale? Pero eso es lo único que me dice una curva de ROC. Ya para hacer estos tipos de análisis que usted menciona, doctora Miriam, ya es un análisis más avanzado, pero lo hacemos a partir de modelos de regresión logística, se analizan los betas y a partir del valor de los betas se va dándole un valor a esa variable para que tenga un puntaje cada vez que se hace ese cuestionario. Por eso, por ejemplo, el cuestionario de Beck o el cuestionario de Findrix se establecieron esos puntos de corte para decir, bueno, a partir de Findrix, que tiene 4 categorías, a partir de un puntaje de menos de 8, pues es un riesgo leve para desarrollar diabetes tipo 2. Pero y a veces son cuestionarios que no te dicen mucho. ¿Por qué? Porque no son cuestionarios que se hayan hecho en nuestra población y probablemente los puntos, en los puntajes de cada una de esas categorías funcione de manera diferente en población mexicana. Porque algo que deben de tomar en cuenta mucho es la prevalencia de la enfermedad. Finlandia no tiene la misma prevalencia de diabetes tipo 2 que la que tenemos nosotros en nuestro país. La de nosotros es más alta y ahorita van a ver lo que yo encontré cuando hice mi proyecto de investigación en la residencia, es que al principio la guía de práctica clínica, que ya está un poquito ya desactualizada, establecía puntos más altos para tamizar a sus pacientes, es decir, para realmente mandarlos a toma de glucosa. Lo que nosotros encontramos es que no, nos estamos siendo muy tolerantes con los puntajes, pero eso es porque nos estábamos basando en un cuestionario que en primera no estaba no había sido validado en población mexicana, sí se utilizaba y lo seguimos utilizando como tamizaje, y las prevalencias de las enfermedades en cada uno de los países es totalmente diferente. Por eso, si ya leyeron la ADA, que salió ya en este año, conserva algunas preguntas que son muy similares al FINDIX, pero ya son más específicas. Y esto se modificó a partir de los beta que se dieron cuenta que tienen mayor peso para poder predecir el desenlace. Que en este caso, que seguimos luchando y tratando de bajar el impacto de la enfermedad, que es en este caso diabetes tipo 2, ¿vale? ¿Dudas? No, otra. Gracias. ¿No? Ok. Ahora, así como pueden analizar alguna prueba innovadora, también lo pueden hacer al mismo tiempo cuando corren en la curva de Rock, perdón, la curva Rock. Entonces, aquí que estamos observando, lo que se está contrastando sigue siendo el mismo desenlace, presencia o ausencia de cáncer de próstata, y lo que se está graficando en azul es el antígeno prostático específico. Em, Aquí es en la línea verdecita, es el volumen de próstata que ven aquí, y la línea como moradita es la elastografía, ¿vale? Que es el valor de capa. Capa es como una medición que tiene que ver con la elastografía, ¿de acuerdo? Entonces aquí es importante, cuando ustedes analizan este tipo de artículos, no solo se vayan visualmente a decir, ah, bueno, el antígeno prostático específico pareciera y tiene mejor rendimiento diagnóstico que la elastografía. Para realmente saber si una prueba es mejor que otra, tendrían que irse a analizar los intervalos de confianza. ¿De acuerdo? Entonces, igual en el artículo, aquí les colocaron una tablita que muestra el rendimiento diagnóstico de cada una de las pruebas que se están graficando en este gráfico de curva ROC y qué es lo que tenemos que analizar. Aquí ustedes ven que el área bajo la curva del antígeno prostático es de 0,769, el volumen de la próstata es de 0,421 y de la elastografía de 0,66. Si solamente se fueran a analizar el valor de P, se darían cuenta que, ¿qué? Que el volumen de la próstata no tiene ningún rendimiento diagnóstico, es decir, que no es estadísticamente significativo. Y desde aquí lo están viendo, ¿ya vieron? ¿Dónde se está ubicando? Debajo de 0,50. Entonces, eso es lo mismo que aventar una moneda al aire. Es decir, esas diferencias se están distribuyendo prácticamente al azar. Pero cuando ya analizamos el valor de la P y de la elastografía, sí vemos que el valor de P es estadísticamente significativo. Pero entonces, ¿qué se les ocurre que tendríamos que analizar para saber quién es mejor? Si el AP
o la elastografía para discernir entre pacientes con cáncer de próstata y sin cáncer de próstata. ¿En qué nos tenemos que enfocar o qué tenemos que analizar? ¿Alguien sabe? Bueno, pues hace rato dijo que el intervalo de confianza. Ujú. Ok. Entonces, así es, doctora. Mira, vean, el intervalo de confianza del antígeno prostático está de 0,735 a 0,804. ¿Y qué pasa con el intervalo de confianza de la elastografía? Va de 0,626 a 0,706. Lo que yo tendría que analizar es que el intervalo de confianza superior de la elastografía y el intervalo de confianza inferior de la P no se estén tocando. Aquí ustedes respóndanme esta pregunta. ¿Se tocan o no el intervalo de confianza superior de la elastografía y el intervalo de confianza inferior de la P? ¿Se No tocan o se no? toca. No, No se tocan. Entonces, eso quiere decir que esas diferencias entre una prueba y otra son estadísticamente significativas. Pero entonces, ¿con cuál prueba me quedo? Pues con la que tenga el mejor área bajo la curva. ¿Quién tiene el mejor área bajo la curva? El AP. Entonces, ¿a qué conclusión voy a llegar con este análisis? Que el mejor rendimiento diagnóstico para discernir entre pacientes con cáncer o sin cáncer de próstata es el antígeno prostático. ¿Vale? Y el mejor punto de corte, ya lo analizamos en la diapositiva anterior, fue 20,7 en este ejemplo que les colocaron en el artículo. ¿Vale? ¿Dudas? creo que no, ¿No? doctor. Ok. Entonces, ¿cuál es la utilidad clínica de las curvas ROC? Nos ayudan a hacer un marcador pronóstico, es decir, me va a ayudar a definir un punto de corte a partir de una variable cuantitativa que se pueda estar asociando o no a mayor riesgo de mortalidad o a mayor riesgo de complicaciones, ¿vale? ¿Qué pasó o con qué trabajamos mucho durante la pandemia? Al principio de la pandemia realmente no sabíamos cómo tratar al virus, no sabíamos cómo tratar a nuestros pacientes, había mucha incertidumbre. Entonces, a partir de esos momentos de crisis, se crearon se fueron desarrollando muchas líneas de investigación y algo de lo que surgió mucho durante la pandemia fueron este tipo de pruebas diagnósticas. Entonces, a partir de puntos de corte para el índice de neutrófilos linfocitos, desinfeccionasa láctica y dímero D, podíamos predecir qué pacientes podían tener alta mortalidad o alta probabilidad de que requirieran ventilación mecánica. Pero no se olviden de esta parte. No solo se trata de encontrar pruebas que tengan alta sensibilidad, sino que también tenemos que evaluar el rendimiento diagnóstico de manera global de estas pruebas, que ahorita lo vamos a ver con el ejemplo que les voy a poner, para realmente entonces sí explicar al paciente si tiene la prueba positiva, qué tanta probabilidad va a tener de desarrollar esa enfermedad que estamos estudiando, o si le sale una prueba negativa, qué tanta probabilidad va a tener posprueba de presentar esa enfermedad, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a hacer con el nomograma de Fabry. ¿Dudas? No, No, doctora. doctora. Ok, entonces vamos a trabajar con este ejemplo para poder hacer el ejercicio en SPSS. Entonces, aquí la pregunta que nosotros nos planteamos fue, ¿cuál es la certeza diagnóstica del cuestionario Findrix para el diagnóstico de resistencia a la insulina? Algo que a mí me causaba mucho conflicto y en lo que no estaba de acuerdo era que el cuestionario finlandés sí fue un cuestionario que estuvo muy bien elaborado, pero que no podíamos tomar muchas decisiones en nuestra población mexicana, porque el cuestionario simplemente te arroja un nivel de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 a 10 años, pero no te dice más, no te dice si, o sea, si es a 10 años, nada más te habla de qué tanto riesgo a partir de leve, moderado o alto, muy alto, puedes clasificar a ese paciente. Entonces, algo de lo que a mí me sucedió cuando yo estaba en el internado es que yo soy foránea, entonces yo no soy de aquí de la Ciudad de México y yo dejé de ir a visitar a mi mamá. Durante el internado, pues obviamente tenía mayor carga de trabajo. Entonces, cuando yo volví a verla, mi mamá ya era diabética, entonces eso me causó mucha frustración porque yo decía, o sea, ¿cómo es posible que yo siendo médico no pude evitar esta parte, ¿no? Y entonces, cuando entré a la residencia, quería hacer algo que
ayudara en el primer nivel de atención de realmente actuar antes de que ese paciente empezara a desarrollar prediabetes, mucho antes de que ese paciente empezara con alteraciones del metabolismo de la glucosa. Y de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, ustedes saben que lo primero que se presenta es resistencia a la insulina. Y lo malo de la resistencia a la insulina es que a veces, dependiendo del estado de gravedad o de la gravedad de esta condición, sí te puede presentar características clínicas a nivel de la piel, pero a veces no es así en todos los pacientes. Entonces, el gol estándar para poder hacer el diagnóstico o identificar a pacientes con resistencia a la insulina es la pinza glucémica hiperinsulinémica, pero esa no está disponible ni siquiera en el segundo nivel de atención ni en tercer nivel de atención, solamente se utiliza para estudios a gran escala. Entonces, ¿qué se hizo a partir de ello? Pues se elaboró esto de HOMA-IR y a partir del HOMA-IR se podía hacer el diagnóstico de resistencia a la insulina, pero aún así este índice no está disponible tampoco en todos los niveles de atención, ni mucho menos en un primer nivel de atención. Entonces, ¿qué se hizo? Se elaboró otro subrogado, que es el índice de triglicéridos glucosa, a partir del cual ya está validado en población mexicana y se estableció que un punto de corte de 4,68 nos podía ayudar a discernir entre los pacientes sin resistencia a la insulina y con resistencia a la insulina. Es decir, aquellos pacientes que tuvieran un índice de triglicéridos glucosa de 4,68 iban a ser pacientes ya catalogados con resistencia a la insulina y lo que esté debajo de 4,68, ausencia ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que quisimos resolver cuando nos planteamos esta pregunta de investigación, porque si bien el cuestionario Findrix es un cuestionario o un instrumento que se utiliza para tamizar a los pacientes, cuando yo hice el análisis de mi marco teórico, era que, ¿qué? ¿Con qué me topé? Que las guías de práctica clínica mexicana te decían un paciente con riesgo moderado alto, es decir, a puntajes de 4, perdón, de puntajes de 14 o arriba de 14, si hay que mandarlo a tomar glucosa. Pero ya con lo que encontramos en este análisis, realmente fue un puntaje mucho más, ¿vale? Entonces, ¿dudas con esta pregunta? Porque con esto vamos a correr todo este ejercicio de este análisis. ¿Sí quedó Bueno, claro? nada más, Sí, perdón, doctor. digo, lo que pasa es que, bueno, mi duda es, este índice, o sea, se saca normal, es decir, le mando a tomar triglicéridos y glucosa y nada más hago la división y eso es el índice. Perdón, Ah, lo que pasa es que no, no no estoy se muy preocupe. familiarizada con eso. Este índice se obtiene a partir de una fórmula y la fórmula es el logaritmo natural de los triglicéridos medidos en miligramos por decilitro por la glucosa entre 2. Y a partir de esa fórmula ya se van catalogando a los pacientes con o sin resistencia a la insulina. Es decir, aquí en este estudio, les decía yo hace rato, no siempre vamos a contar con el estándar de oro, pero sí con un estándar de referencia. El estándar de referencia al cual tenemos acceso en el primer nivel de atención y a veces, si es que aún se tiene el recurso para mandar al paciente a glucosa y triglicéridos con medición central, pues lo vamos a tener. Entonces, a partir de ese estándar de referencia, nosotros hicimos el diagnóstico de resistencia a la insulina y sin resistencia a la insulina. ¿Cuál fue nuestra prueba innovadora? Findrix. Entonces, ¿qué queríamos saber? A partir de qué punto de este cuestionario me iba a permitir saber quién sí tiene resistencia a la insulina y quién no tiene resistencia a la insulina. Pero respondiendo a la pregunta de la doctora Miriam, este índice se obtiene a partir de una fórmula que se desglosa, que es el logaritmo natural de la glucosa, perdón, de los triglicéridos por la glucosa dividido entre 2. Y una vez que ustedes desarrollan la fórmula, les va a aparecer el valor de cada uno de esos pacientes. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar en SPSS. Déjenme abrir mi base de datos. Y mientras la voy abriendo, si alguien tiene alguna otra duda, adelante. ¿Eh?
está abriendo, ¿eh? ¿No, nadie? ¿Ninguna duda? Todo bien, doctor. Ok. Entonces, el primer paso que ahorita vamos a hacer es realizar la curva ROC. Ajá. Entonces, esta es mi base de datos. Ya tenemos aquí todas las variables. Entonces, para hacer ese análisis de la curva ROC, se van a ir donde dice analizar. ¿Sí ven ya la pantalla? Sí, Sí, doctora. doctora. Ok. Se van a ir a donde dice analizar y le van a poner donde dice clasificar. Ahí en esa opción van a irse donde dice curva core, ¿vale? No le pongan análisis ROC porque no les va a sacar lo que nosotros necesitamos para establecer ese punto de corte. Le van a dar aquí donde dice curva ROC, core, perdón, o ROC. Entonces, en variable de prueba, ¿quién creen que va a ir? ¿Mi variable dicotómica o la variable cuantitativa? Dice variable de prueba. La cuantitativa. Exacto, muy bien. Entonces, lo que vamos a contrastar de acuerdo al diseño arquitectónico que les mostré es el puntaje del cuestionario Findrix. Entonces, ese es un cuestionario. Tiene 8 preguntas y de acuerdo al valor que se le dio a cada una de las posibles respuestas, nos va dando un puntaje. Entonces, en variable de prueba es el puntaje Findrix. ¿Y quién iría en variable de estado? Pues la variable dicotómica, ¿no? Entonces, ahora, valor de la variable de estado. Aquí, ¿quién me interesa discernir o a quién me interesa que me haga el rendimiento diagnóstico para quién? ¿Para los sanos o los enfermos? Para los enfermos. Para los enfermos. Entonces, por eso ¿se acuerdan que al principio de las clases les decía, tienen que grabarse muy bien que 0 me va a indicar la ausencia de y 1 la presencia de. Entonces aquí en variable de estado voy a poner 1 porque necesito que me haga ese punto de corte a partir de los pacientes que tienen la enfermedad. Y aquí donde dice visualización, van a seleccionar curva ROC, van a ponerle que quieren que les coloque la diagonal de referencia o la línea de referencia, quieren el error estandarizado para que les pueda calcular los intervalos de confianza y los puntos de las coordenadas de la curva core. Si ustedes no ponen puntos de las coordenadas de la curva core, no van a poder establecer o no van a poder encontrar esos puntos en el eje de las Y y en el eje de las X para poder establecer el mejor punto de corte, ni tampoco van a poder calcular el índice de Joule, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a dar a aceptar y cuando ustedes le van a dar a aceptar o le dan a aceptar, esto es lo que les va a arrojar el programa, ¿vale? Ya les corrió aquí curva rock y que les arroja. ¿Se acuerdan que les decía que nada más les coloca esto el programa? No les está especificando bien dónde se encuentra ese punto de corte. Si nos fuéramos gráficamente a lo que les expliqué hace rato, que el mejor punto de corte es el que está hasta arriba y pegado a la izquierda, entonces, ¿quién sería? Pues sería este punto, ¿no? El que ven ustedes acá. Pero en investigación no se trata de suponer, tenemos que demostrar con números que ese punto de corte se encuentra específicamente ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué nos está arrojando? El área bajo la curva, que es de 0,817, les está dando el valor de P, que es menor a 0,001, y el intervalo de confianza, ¿vale? Que va de 0,763 a 0,871. ¿Qué piensan de esta área bajo la curva? Pues que tiene buen desempeño. Exacto, tiene un buen desempeño. Ahora, esta parte donde dice coordenadas de la curva es el valor que va teniendo específicamente hablando de la sensibilidad y de la especificidad de acuerdo a los valores del puntaje Findix. Entonces, ya una vez que ustedes hacen esto de correr la curva ROC, el siguiente paso, ¿cuál sería? ¿Qué les hace falta saber? ¿Qué le hace falta a su gráfico? Pues el punto de referencia, El entonces punto. ya sacar Exacto. el índice de Joule. Exacto, nos hace falta saber el mejor punto de corte. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Si ustedes hicieran esto uno por uno, cada uno de los valores, pues se van a tardar muchísimo, ¿vale?
y el tiempo apremia, sobre todo cuando ya estamos al final de la residencia, ya lo que queremos es terminar. Entonces, ¿qué van a hacer? Le van a dar doble clic aquí donde dice coordenadas de la curva. Ajá. Cuando le dan doble clic, les va a aparecer otra pantalla. Y lo que quiero que hagan es seleccionar desde esta primera columna, abarcando las tres, hasta los últimos valores. Le van a dar este clic izquierdo y le van a poner donde dice copiar. Ahora, para poder calcular este índice de Jordan, vamos a tener que abrir una nueva base de datos. Ajá, le van a dar de nuevo y le van a poner datos. Cuando ustedes le colocan eso, les va a abrir otra ventana de datos o otra base de datos. Entonces, le van a dar aquí en la primera celda y le van a poner pegar, ¿vale? Entonces, ¿qué nos falta? Darle nombre a cada una de esas variables. Entonces, ¿cuál es la primera columna? ¿Se acuerdan? ¿Quién va en la primera columna? ¿no? Puntaje, Exacto, el puntaje del Índice. cuestionario Findrix, ¿vale? ¿Qué va en la segunda? sensibilidad, La sensibilidad. Y en la tercera columna, uno menos especificidad, ajá, pero para ahorrarnos le vamos a poner falsos, positivos. pues, exacto, falsos positivos. Muy bien, doctora amiga. Ajá, y ahora la etiqueta, acuérdense, la etiqueta es lo que va a aparecer en el gráfico que ustedes van a ir desarrollando, o en algunas tablitas o gráficos, pero es como va a aparecer presentada su variable cuando ustedes realizan la elaboración de un gráfico. Entonces, siempre traten de ser muy metódicos para que no estén trabajando doble. Siempre que agreguen alguna variable o algo, todo desde el principio. Aquí, por ejemplo, en la etiqueta sí pueden dejar espacios. Aquí no, aquí sí van a tener que poner una diagonal. Ahí se me fue el nombre, Guión bajo. exacto, gracias, doctora Miriam, un guión bajo. Entonces, ¿qué nos falta? Calcular el índice de Jouden para cada uno de estos valores que van a concordar con el puntaje de Findix y con la sensibilidad y los falsos positivos. Entonces, se van a ir donde dice transformar variable, le van a poner donde dice calcular variable y vamos a crear una variable que nos permita saber el índice de Jouden. Entonces la voy a llamar así, índice Jouden. ¿Y cuál es la fórmula? Sensibilidad menos los falsos positivos, ¿vale? Le van a dar a aceptar. Cuando ustedes hacen eso, el valor de la variable se los va a arrojar en la última columna. ¿Ya vieron? ¿Ya lo ven ahí? Sí, Ahora, el siguiente paso, ¿cuál sería? Saber el valor más alto de este índice. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ordenar Ordenar. de manera descendente. Exacto. Muy bien, doctora Esther. Para que me coloque del valor más alto al valor más pequeño. Entonces, vean, aquí cuál es el punto de corte. ocho Vean. punto cinco. 8.5. Entonces, ya corrimos la curva ROC. Ya sé cuál es el mejor punto de corte, es decir, ya calculé mi índice de Jouden. ¿Cuál sería el siguiente punto? Buscar estos valores en el gráfico para entonces sí establecer ese punto de corte. Entonces, vamos a buscar el otro donde tenemos el gráfico. Vamos a minimizar este y aquí están los resultados. Déjenme hacer pequeñita esto. Ahí. Entonces, esto de colocar el punto, eso sí lo tienen que hacer de forma manual. Acuérdense, si ustedes les dan doble clic al gráfico, le pueden poner exportar. Cuando le dan exportar, pueden ponerlo aquí en el formato que ustedes quieran, si en PDF, si en Word o lo que quieran, para que ustedes puedan modificar ese gráfico, ¿vale? Entonces, lo que tendrían que hacer es buscar estas coordenadas para que podamos sintonizar esa señal de manera correcta. Entonces, ¿qué les dice? Falsos positivos, 0.43. ¿Dónde estaría más o menos ese punto? Aquí. Ajá.
¿Y dónde está la sensibilidad? 0,93, más o menos. ¿De acuerdo? Entonces, esto visualmente ya lo habíamos visto, pero les había dicho, no solo se trata de decir, ah, bueno, de acuerdo a lo que gráficamente se observa, el mejor punto de corte está acá, sino que tenemos que explicarle al lector a partir de que establecimos que el punto o el mejor punto de corte se encuentra en esta zona, ¿vale? Entonces, ya como lo tienen, pues que se calculó el índice de Jouden y a partir del índice de Jouden se buscaron las coordenadas, tanto la sensibilidad y los falsos positivos para poder establecer ese mejor punto de corte. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? No, no. Ok. Entonces, el siguiente punto es realmente saber el rendimiento diagnóstico de manera global de esa prueba. Entonces, ¿qué es el siguiente paso? Ahora sí, hacer dicotómica esa variable cuantitativa a partir del punto de corte que nosotros establecimos. Entonces, el siguiente paso nos vamos a ir a transformar, recodificar en distintas variables, porque necesito que a partir de mi variable cuantitativa, que en este caso es el puntaje Findrix, me haga dos categorías, los que están debajo de 8,5 puntos y los que están aquí arriba de 8,5 o igual a 8,5. Entonces le van a poner aquí donde dice recodificar en distintas variables. Ujú. ¿Y a quién vamos a recodificar en distintas variables? Pues al puntaje. Aquí está, ¿vale? Entonces acuérdense, nombre es el que va a aparecer en la columna de su base de datos. Entonces, ¿qué tenemos que ponerle? Puntaje, Findrix, punto de corte, 8,5, ¿vale? Y este es el que va a aparecer en su gráfico. Puntaje. Y acuérdense, le tiene que poner cambiar, ¿de acuerdo? Creo que aquí no me va a aceptar las comas. Lo voy a dejar así como 8. A ver si así sí lo acepto. Ya. Ajá. Y ahora le van a poner donde dice, se me anda olvidando aquí, valores antiguos y nuevos, ¿de acuerdo? Entonces, primero, vamos a ir con el valor cero y vamos a establecer rangos. El valor cero va a ir del cero hasta 7, ¿qué? 7,99, ¿no? Bueno, más bien era ¿qué? 8,49, ¿no? Porque el punto de corte igual fue 8,5. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, ese es el valor cero. Va a ir de 8 hasta 8,49. Aquí mi Mac, o aquí en el caso de las Mac, SPSS no acepta el punto como en los procesadores de Microsoft. En Microsoft sí pueden poner puntos, pero aquí en iOS el punto se cambia por una coma, ¿vale? Pero es lo mismo. Entonces, el otro valor es 1. Entonces, ya nada más que me quedaría todos los demás valores, o sea, todo lo que esté arriba de 8,49 necesito que me lo ponga como 1, es decir, de 8,5 hacia arriba. Le van a poner continuar, le van a poner aceptar. ¿Y hasta dónde les manda la gráfica? Digo, perdón, la variable, hasta aquí. Entonces, acuérdense, siempre sean muy, muy toquen esto. Entonces, 8 es puntaje, Findrix menor a 8 puntos. Ajá. Ponemos añadir y 1 es puntaje Findrix igual o mayor a 8 puntos, ¿vale? Le ponen añadir, aceptar. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Se acuerdan cómo se calculan los valores de sensibilidad, de especificidad? ¿Qué necesitamos para calcularlos? Necesitamos nuestra tabla. Las, ajá, la eh, sensibilidad y la especificidad, bueno, se calculan por las, bueno, no sé si explicarme bien, en filas, ¿no? ajá, Y los eso se valores llama, predictivos ajá, por columna. exacto. A eso le llamamos tabla cruzada. Entonces, para poder calcular sensibilidad, especificidad, valores primitivos positivos y valores de, bueno, los de verosimilitud nuestros los obtenemos hasta que se corre el nomograma de Fagan, pero para los cuatro primeros sí necesitamos una tabla cruzada. Entonces, ¿se acuerdan cómo hacíamos la tabla cruzada?
Ahorita lo vamos a recordar, nos vamos a ir a analizar, le van a dar donde dice estadísticos descriptivos y le van a poner tablas cruzadas. Entonces, ¿a quién pongo en las filas? Al, a a la prueba que se está sometiendo, ¿no? Exacto, a la innovadora, ¿vale? El puntaje Findex ya está ahí dicotomizada. ¿Por qué la dicotomicé? Porque para que yo pueda calcular sensibilidad y especificidad, solamente es por medio de una tabla de 2 por 2. Es decir, necesito contrastar a los pacientes que tuvieron la enfermedad y que tuvieron la prueba innovadora positiva contra los pacientes que no tuvieron la enfermedad y los pacientes que tuvieron la prueba innovadora positiva y a su vez pacientes que tuvieron la enfermedad con los que no tuvieron la prueba innovadora, más bien no tuvieron la prueba innovadora negativa y los pacientes que no tuvieron la enfermedad con la prueba innovadora negativa. Por eso la llamamos una tabla de 2 por 2, ¿vale? O tablas cruzadas. Entonces, ¿a quién pongo en columnas? ¿Quién va ahí? La enfermedad. Exacto, la enfermedad que estoy analizando. ¿De acuerdo? No necesito más. ¿Por qué? Porque lo único que yo necesito es que el programa me diga cuántos tuvieron la enfermedad, o sea, cuáles son los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, los falsos positivos y los falsos negativos. Eso es lo único que yo necesito. ¿De acuerdo? Ya no me interesa calcular OR, ni frecuencias, ni porcentajes. Solamente quiero que me diga quién va en cada casilla, qué número va en cada casilla para poder hacer el siguiente paso. Entonces le van a dar a aceptar y aquí les va a aparecer. Aquí no se metan en conflicto si es que esta tabla de 2 por 2 no aparece ordenada, como les había comentado cuando corrimos prueba de chi cuadrada. ¿Por qué? Porque para calcular sensibilidad y especificidad hay dos opciones. O lo hacen ustedes manual o usamos una calculadora. Pero ahorita les voy a enseñar a usar la calculadora para que puedan hacer este proceso, ¿vale? Entonces, le voy a tomar una foto a la tabla para que podamos correr estos datos en la calculadora. La calculadora que les voy a mostrar es una calculadora que se llama Arao, que es de la Universidad de California, ¿vale? Entonces, les voy a pasar, se me olvidó pasarles el link, pero se los voy a pasar ahorita que terminemos la clase, ¿vale? Entonces déjenme hacer grande esto, déjenme cerrar aquí, y aquí ya la tengo yo preestablecida. Entonces, aquí está su tablita de 2 por 2. Vean, aquí en la columna va la presencia de la enfermedad, la ausencia de la enfermedad. Aquí, ¿quién va? La prueba innovadora, es decir, los que tuvieron la prueba innovadora positiva y los que tuvieron la prueba innovadora negativa. Entonces, de acuerdo a lo que nos arrojó el programa, aquí en presencia de la enfermedad y con test positivo, fueron 143 pacientes, ¿vale? Ahora, los que tuvieron ausencia de la enfermedad, ajá, con test positivo fueron 43. Déjenme borrar este cero. ¿Vamos bien? Y los que tuvieron la enfermedad, pero con el test negativo, fueron 11. Y aquí los que tuvieron ausencia de la enfermedad y con el test negativo fueron ¿cuántos? 56. ¿No ¿Vale? es al revés ahí, doctora? Disculpe. A ver, con enfermedad y con el test positivo, es decir, con los que tuvieron el puntaje igual o mayor a 8, son 143. Luego, los que no tuvieron la enfermedad, ajá, pero que tuvieron el puntaje igual o mayor a 8, fueron 43, ajá. Y luego, los que tuvieron la enfermedad, pero que tuvieron la prueba innovadora negativa, fueron 11. Ah, sí, Y sí, sí, los está que bien. tuvieron, no se preocupe, siempre hay que corroborar todo. Y los que tuvieron ausencia de la enfermedad con el test negativo fueron 56, ¿vale? Entonces, ¿estamos todos en lo correcto? Sí, doctora. Entonces, ok. Ya cuando ustedes colocan los datos que les arrojó su tabla de 2 por 2, los meten y en automático el programa les va a calcular la relación de cada uno. Entonces, ¿qué estamos observando aquí? Vean, ya aquí el programa les va a calcular la prevalencia. La prevalencia que nosotros encontramos en el estudio que hicimos de resistencia a la insulina es de 60%.
Si ustedes se van a revisar la prevalencia de prediabetes, perdón, de acuerdo a la última, el artículo que reportó en Salud del 2025, si no me equivoco, era de 22%. Entonces, si algo les causa ruido de por qué aún no podemos disminuir la prevalencia de diabetes, es porque aún estamos atrasándonos en identificar a los pacientes un paso antes de que empiecen a presentar alteraciones en el metabolismo de la glucosa, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos observando aquí? La prevalencia de la enfermedad, la sensibilidad que fue de 92% de esta prueba, la especificidad del 56.6%, ¿vale? Ahora, estos valores son antes, es decir, van de la enfermedad a la prueba, es decir, antes de que el paciente se pueda realizar o se realice esa prueba. Y se acuerdan que, déjenme ver si lo puedo hacer más grande. ¿Ya lo ven ahí? ¿Más grandecito? Sí, Ok. ¿Se acuerdan que les decía que realmente para valorar el rendimiento global de una prueba o de algún signo o síntoma que estamos analizando como pronóstico o para hacer el diagnóstico de una enfermedad, es hacerlo mediante el nomograma de Fagan? Entonces, este nomograma de Fagan es este que ustedes observan aquí. Ajá, y lo leemos a partir de 3 puntos o tiene tres fases. Esta primera que ustedes ven, probabilidad a priori, es decir, solamente tomando en cuenta la prevalencia de la enfermedad, eso es lo que nos está diciendo. O sea, estamos analizando a una enfermedad, pero tenemos que tomar en cuenta la prevalencia de esa enfermedad. ¿Por qué? Porque como les mencioné al principio, los valores predictivos positivos y negativos se ven modificados por la prevalencia de la enfermedad. Cuando ustedes tienen una prevalencia alta de la enfermedad, el valor predictivo positivo va a aumentar. ¿Y esto cómo se traduce? Pues que si el paciente tiene una prueba positiva, la probabilidad, o sea, hace el diagnóstico de la enfermedad, pero que el paciente tenga una prueba negativa no descarta la enfermedad. Y al contrario, ¿qué pasa cuando tienen una prevalencia baja de la enfermedad? Va a incrementar el valor predictivo negativo y entonces esto sí nos descarta, es decir, si el paciente tiene una prueba negativa, nos va a descartar la presencia de la enfermedad. Ahora, esos valores predictivos positivos y negativos se ven modificados por la prevalencia de la enfermedad, es decir, si aumenta o disminuye la prevalencia de la enfermedad, igual van a aumentar o a disminuir el valor predictivo positivo o el valor predictivo negativo. ¿Qué pasa con el valor de verosimilitud? Que en inglés les dije que es el likelihood ratio. Ese es lo mismo que el valor de verosimilitud. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué aquí en el homograma de Fagan ya no aparecen los valores predictivos positivos y negativos? Porque se hace como una relación o como un ajuste de esos valores entre los verdaderos positivos y los falsos negativos. Entonces, ¿qué estamos observando aquí? Que de acuerdo al rendimiento diagnóstico de esa prueba, teniendo una prevalencia de la enfermedad del 60%, si ese paciente tiene la prueba positiva, es decir, si sale con un puntaje de Findix igual o mayor a 8, ese paciente va a tener, aquí por ejemplo les ubican entre el 80 y el 70%, pero ya cuando se van aquí abajo, vean, probabilidad posterior del 77%, es decir, ese paciente va a tener una probabilidad del 77% de presentar la enfermedad. Pero, ¿qué pasa si ese paciente tiene un puntaje de Findix igual o menor, perdón, menor a 8? Vean, aquí la probabilidad de presentar la enfermedad solamente es el del 17%. Entonces, por eso en el artículo que les mandé, ¿qué fue la conclusión que colocamos? Que en un paciente que tenga un puntaje menor a 8, no te preocupes, pero en aquel paciente que tenga un puntaje igual o mayor a 8, preocúpate y realmente asegúrate que no esté presentando resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué es lo que decía la guía de práctica clínica? Que nosotros tendríamos que tamizar a aquellos pacientes que tuvieran puntajes de 14, de 14 o mayor a 14, y qué fue lo que nosotros encontramos, que nos estábamos atrasando mucho en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque con puntajes incluso de 8 ya teníamos pacientes con resistencia a la insulina. Entonces, esta es una manera en la que ustedes pueden utilizar este tipo de análisis de curva ROC. Realmente
Si se dieron cuenta, a partir de una variable cuantitativa, establecemos un punto de corte para poder discernir entre la presencia o ausencia de alguna enfermedad o de alguna característica clínica que nos va a ayudar a predecir alguna condición, algún pronóstico o alguna enfermedad de la población que nosotros estamos estudiando. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Ahora, los valores de verosimilitud, igual el programa se los va a arrojar. Entonces, eso es lo que me faltó explicarles. Aquí, por ejemplo, el valor de verosimilitud positivo es de 2.14. Entonces, aquí es donde lo está ubicando el programa. Ajá. Y el valor de verosimilitud negativa es de 0.13. Aquí lo está colocando el programa. Pero les digo, o sea, esta calculadora es muy amena porque prácticamente te da todo. Entonces aquí ya les está diciendo de cuánta es esa probabilidad si el paciente tiene esa prueba positiva y de cuánto es esa probabilidad de la enfermedad si el paciente tiene esa prueba negativa. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Creo que no, doctora. ¿No? Nada más, no, nada más como puntualizando, es decir, eso Ujú. salió en la población, bueno, en la muestra que usted estudió. Ajá, Si se exactamente. estudia, no sé, por ejemplo, si se hace ese mismo estudio en Monterrey o en Chiapas, Ujú. obviamente la prevalencia va a cambiar, ¿no? Ujú. Sí, puede ser que cambie. Ahí tendremos que analizar, por ejemplo, en el SANUD reporta una prevalencia de diabetes de acuerdo a cada uno de los estados. Y si se dan cuenta, uno de los estados que más prevalencia de diabetes tiene es la Ciudad de México. Entonces, la prevalencia dentro de la misma población, es decir, no importa que sea, no sé, población de X unidad de la delegación sur comparada con la delegación norte de la Ciudad de México, la prevalencia tiene que ser muy parecida. Y sí, en el segundo estudio que hicimos, la prevalencia que volví a encontrar es igual. Y este estudio lo hicimos en una unidad de medicina familiar de la delegación sur de la Ciudad de México. Y el segundo ya lo hice en una unidad de medicina familiar de la delegación norte. Entonces, el comportamiento de la prevalencia de la resistencia a la insulina, hablando de la Ciudad de México, es muy parecido. Pero probablemente, si usted hace este estudio en alguna otra población de nuestro país, pero de algún otro estado, la prevalencia cambie. ¿De qué va a depender? De cómo se esté comportando la prevalencia, específicamente hablando de diabetes. O sea, lo lógico es que donde hay más prevalencia de diabetes tipo 2 encontremos igual mayor prevalencia de resistencia a la insulina. Ujú. Ok, entonces con los puntos de corte que maneja la guía de práctica clínica, tengo entendido, ¿no? Que Ajá, mencionaba usted arriba de 10, no recuerdo bien, 14. 14. Entonces estamos hablando que realmente el como sea, el reporte que estaban teniendo ya de 14, pues tenía como un 100% seguramente de Ajá, que el paciente sí tenía resistencia a la insulina. Y exacto. entonces están como tal, ya no, ah, no se está prediciendo, ay, ¿cómo se dice? Eso, Ajá, entonces, no estamos detectando al paciente antes de que antes, presente la exacto. enfermedad, lo estamos En realidad detectando lo estamos, ya. ya cuando la Exacto, tiene, ¿no? exacto. Así es, doctora, así es. Por eso Y aún nos falta trabajar mucho en este tema de diabetes tipo 2. Y entonces está digamos, en este diagrama de Fagan, el a posteriori nos habla de, Ujú, entiendo como de, una vez que yo ya tenga el resultado, ¿cuál es la probabilidad de que teniendo el resultado, ujú. en realidad, no sé, si tengo un resultado positivo, en realidad eh, tenga la enfermedad? Ajá, la probabilidad de que ese paciente tenga la enfermedad, porque acuérdense que aquí nosotros cuando hacemos estudios de prueba diagnóstica, no estamos tratando de demostrar que el gol estándar sirve o no, es el adecuado, no. Tratamos de encontrar una forma más sencilla para poder ofrecer un diagnóstico temprano y poder darle tratamiento igual temprano a este paciente y entonces sí, incidir en modificar la historia natural de la enfermedad. No esperamos encontrar pruebas innovadoras perfectas, eso no va a pasar,
pero sí buscamos encontrar que tengan un buen rendimiento diagnóstico hablando de manera global adecuado para que entonces sí, a partir de los valores de verosimilitud, sepa qué voy a hacer si ese paciente tiene un resultado positivo. Aquí, ¿qué estamos analizando? Pues si ese paciente tiene un resultado positivo, es decir, sale con un puntaje de 8 o mayor a 8, aguas con ese paciente. No importa que a lo mejor haya salido con glucosa normal y a lo mejor triglicéridos normales, tendría yo que echar mano de ese índice de triglicéridos glucosa para realmente verificar si mi paciente está teniendo resistencia a la insulina o no, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa con los pacientes que tuvieran un puntaje menor a 8? Pues realmente la probabilidad de la enfermedad es del 17%. A lo mejor no voy a utilizar ese recurso en esos pacientes porque eso sí pasa en el primer nivel de atención. Ya a mitad de año ya no tenemos recursos para glucosa y triglicéridos. Entonces, si yo me encuentro un paciente con ese tipo de puntaje, no voy a, o sea, si yo tengo dos pacientes, imagínense que ustedes están en la consulta externa y tienen dos pacientes y a los dos pacientes les hacen el cuestionario y un paciente sale con 14 y el otro paciente sale con 7 y solamente les queda un reactivo para mandar a glucosa y un reactivo para mandar a triglicéridos. ¿A quién van a mandar? Al paciente que tenga un puntaje mayor o igual a 8, ¿vale? Porque ese paciente, ¿qué probabilidad va a tener de tener resistencia a la insulina? 77%. ¿Qué probabilidad va a tener el paciente que salió con un puntaje de 7? 17%. Entonces, a este paciente, ¿qué haría en este paciente que tiene la probabilidad del 7%? Bueno, no tengo el recurso, ¿qué voy a hacer? Entonces me pongo a verificar cómo está el índice de masa corporal, cómo están sus hábitos alimenticios, cómo está el antecedente familiar. ¿Se acuerdan que cuando analizamos los modelos de regresión logística para predecir diabetes tipo 2? Lamentablemente, el factor de riesgo más importante y que pesa más y que no podemos modificar es el antecedente familiar. Es decir, si papá y mamá o algún hermano ya tuvieron diabetes tipo 2, mi probabilidad aumenta casi al doble, al triple, ¿vale? Entonces, para esto sirven este tipo de pruebas, doctora, para realmente saber cuál va a ser el impacto y qué decisiones voy a tomar en la práctica clínica para poder ayudar a mi paciente si es que tiene una prueba positiva o si es que tiene una prueba negativa. Ajá. Y por eso les decía, no se queden simplemente con valorar la sensibilidad y la especificidad de las pruebas. No se queden solo con eso. Tienen que analizar el valor de verosimilitud porque es realmente quien les va a decir qué van a hacer si ese paciente tiene una prueba positiva o tiene una prueba negativa. Sí, gracias. Y ahí donde dice, bueno, por ejemplo, donde dice el test positivo, viene Ujú, el IQ radio de 2.14, que ya sabemos que es, ujú, bueno, la línea azul. Después ujú. viene el intervalo de confianza Ajá, y después viene la probabilidad posterior, ¿no? Que viene que es ajá, del 77%. Y ajá. después viene entre paréntesis 3.3. ¿Ese 3.3 a qué se refiere? Es como el punto de corte para hablar que el valor de verosimilitud está teniendo impacto. Realmente, de manera general, lo que sea mayor a uno, o sea, lo que ustedes para poder evaluar una prueba y, o sea, hablando generalmente, lo que se espera es que el valor de verosimilitud positiva siempre esté arriba de uno. Lo que esté arriba de uno les va a asegurar que mayor Mayor probabilidad probabilidad. de que el paciente tenga la enfermedad. ¿Y qué esperamos al contrario de un valor de verosimilitud negativo? Que sea menor a uno. Entonces, siempre los valores de verosimilitud positiva esperamos que sean cuando ustedes analicen, porque a veces algunos artículos solamente les ponen los valores de verosimilitud, o sea, uno, dos y tres, no les dice realmente esta probabilidad o qué significa tener un valor de verosimilitud de 5 o un valor de verosimilitud de 2.4. Eso no se lo ponen en algunos artículos. Pero ustedes pues ya saben esta parte, ¿no? Que lo que esperamos en los valores de verosimilitud positivos que sean mayores a uno y en los valores de verosimilitud negativa que sean menores a uno. Ujú. A eso se refiere, doctor. Ajá, es que como dice posterior probability y viene entre paréntesis odds, pensé Ajá. que ese 3.3 se refería a Ah, esta parte de tres punto ah, tres veces la probabilidad de... sí. Pensé que me hablaba de este. No, ajá, No, si no, es no, este, se ajá. refiere a la OR. Ujú. Ah, ok. Ajá, y les da, miren, les da el intervalo de confianza.
Entonces, ustedes ya saben interpretar la significancia a partir del intervalo de confianza. Aquí que estamos observando que el intervalo de confianza no está cruzando la unidad. Entonces, el riesgo de que, o sea, la probabilidad o el OR de un paciente que tenga un puntaje de Findrix igual o mayor a 8 es de 3.3. Es decir, que comparado con la población en general que no tenga ese puntaje, pues va a tener un riesgo de hasta 2.3 veces más que los pacientes que tengan un puntaje menor a 8. Ujú, Entonces, el primer intervalo de confianza, ese que tiene subrayado en azul, se ujú, refiere al intervalo de la ujú. verosimilitud. Y Exacto, abajo sí, donde dice 77 y de abajo viene otro intervalo de confianza, ese sí es del odds. ujú. O del porcentaje como tal, ¿no? Ajá, exactamente, del porcentaje. Ujú. Ujú, Ok, ¿de acuerdo? sí, gracias. ¿Al- ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, Creo que no. bueno, si ya no hay más dudas, perdón por extenderme un poquito, pero sí era importante que revisáramos este tema. Entonces, ya con este tema terminamos el curso. Pues ya les voy a calificar las tareas y el examen, la liga del examen se las mando entre el jueves o el viernes, ¿vale? Y pues yo creo que les voy a dar todo el fin de semana para que lo puedan contestar con calma y ya sobre eso el lunes tengo que enviarle sus calificaciones a la doctora María, que es la presidenta de Ameyale, y ya el miércoles se haría como la clausura oficial del curso y ya pues quien haya aprobado pues ya sería ya se las entrega de su constancia, ¿vale? Sí, gracias. Bueno, si Gracias, ya no hay más doctora. dudas o preguntas, en un ratito más, no, mañana ya les subo la clase en Google Classroom para que la puedan revisar con calma, ¿vale? Espero que haya quedado claro este tema y si no, pues si tienen alguna duda, pues ya con confianza saben que pueden escribirme, ¿vale? Sí, doctora, y nada más, Nos, bueno, como ujú. comentó hace rato, si podrá hacernos el videíto Ah, para lo de sí, regresión logística. sí, se los voy a hacer nada más, denme un poquito de tiempo porque este fin de semana sí estoy un poquito cargada, pero no, o sea, no pasa de la próxima semana. Cuando ya lo tenga listo, se los voy a subir en Google Classroom, se los agrego ahí en alguna pestañita y ya para que igual lo revisen con calma y ya sepan cómo ir armando un modelo de regresión lineal, ¿vale? Doctora, ¿y Y también ya nos puede vi, pasar el link ¿mande? ¿El link de de la la calculadora? calculadora? Sí, Por ahorita se favor. las mando, ¿vale? Sí, ahorita se las mando. Bueno, Sí, Pues si ya no hay gracias. más. bueno, nada más en, Sí, perdón, se me preguntó adelante, ahí. adelante. No, no se preocupe, no, no se preocupe, doctora. Y Adelante. bueno, ve que en la tarea que había pedido de hacer el cuadro 2 3 y 4 Ujú, no sé, digo en el video que si nos graba de regresión logística, pues ujú. ver esta parte de cómo ir haciendo estos cuadros, ¿no? Porque entiendo que una cosa es entender o a saber cómo se hace la regresión, pero luego cómo plasmarlo en un cuadro Ah, es otra cosa. ujú. Sí, no se Ajá. preocupen. Entonces les voy a grabar cómo hacer el modelo y ya cómo los plasmamos como si los fuéramos a publicar. ¿Les parece? Sí, por favor. Ok. Ya les mandé el link de la calculadora para que puedan tener acceso a ella. Practiquen mucho, no se desesperen. Esto de SPSS es mucho practicar, mucho practicar. Y además de practicar es darle como esa relación con lo que realmente ocupamos en la clínica, ¿vale? Entonces siempre que vean alguna prueba estadística o vuelvan a repasar, asocienla a alguna solución en la práctica clínica. Ujú. Por ejemplo, este ejercicio que hicimos en SPSS, pues yo creo que ya mejor ya les dejo más claro cómo o para qué sirve elaborar una curva ROC y cómo es que realmente sí podemos mejorar la atención de los pacientes. Sí, la verdad sí fue de mucha utilidad. Digo, yo la había visto, eh, Ajá. pero sí como que entendía que era más relacionado, bueno, se me hacía complicado porque yo lo veía siempre en estos estudios de pruebas de proceso, ¿no? O pruebas Ujú. diagnósticas. Diagnóstico, ajá. Ajá.
pero pues no sabía por qué utilizaban curvas ROC, porque decía, bueno, uno determina sensibilidad, especificidad y los valores predictivos, pero no sabía como tal, o sea, para qué ponían las curvas ROC. Ujú. ¿Vale? Pero sí, siempre asocien todo con la clínica. No, no se queden solamente con la estadística. Cuando hagan eso, como que se les va a abrir el mundo y van a decir, oh, ya, visualizo más cosas, ¿vale? Bueno, pues ya para no cansarlas más, ya voy a dar por finalizada la clase. Les digo, a más tardar el viernes les mando el link y ya les dejo el fin de semana para que puedan contestar el examen. Y ya el lunes, antes del mediodía, les mando sus calificaciones para que las revisen, corroboren que todo esté en orden. Y ya a la 1 de la tarde le tengo que mandar las calificaciones a la doctora María, ¿vale? Entonces, si ya no hay más dudas, pues las veo el próximo, o los veo porque también está el doctor, los veo el próximo miércoles, ¿vale? Ya para hacer el cierre del curso. Sí, gracias. Muchas gracias, doctora. Descansen, bye.